Arrancamos entonces con un ejercicio de la unidad 1, ¿sí? Acuérdense, la idea es hacer un ejercicio de cada unidad para hacer de cuenta que esto es un parcial y que nos están tomando todos los temas del parcial. Un átomo del elemento X, ¿sí? Tenemos un elemento X que no tenemos idea quién es, forma con átomos de hidrógeno un catión, ¿sí? Pentaatómico. Con eso ya podemos marcar más o menos cuál va a ser la forma de este catión, porque me está diciendo que es pentatómico, es decir, me está diciendo que está compuesto por 5 átomos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado me dice que es un catión. Bueno, buenísimo. Es un catión, tiene carga positiva y además me dice catión monovalente, o sea, tiene una carga positiva. Tiene 5 átomos, uno de ellos es X y el resto van a ser átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de este catión? X, hidrógeno 4 más. Esa va a ser la forma del catión, ¿sí? Es un catión del tipo compuesto. No es lo más normal del mundo que lo tomen, ¿sí? Pero quise resolver el ejercicio como para que lo tengan presente, la existencia, digamos, de este catión. De todas formas, en la diapo que yo les mandé de nomenclatura, aparecen este tipo de cationes, ¿sí? No sé si llegaron a ver las diapositivas de nomenclatura, pero véanlas al final de todo. No, saben que no me acuerdo si es, sí, es en la de nomenclatura, y no sé si en la de Lewis también. Eh, Mandé este tipo de compuestos como para que los tengan presentes, ¿sí? Así que revisen. Bien, tenemos entonces el átomo X que forma este catión y la característica que tiene este catión es que presenta 10 electrones. ¿Sí? 10 electrones. Bueno, y esto es muy fácil, ¿sí? A ver, es difícil porque me hablan de un catión pentatómico monovalente y no estamos acostumbrados a que aparezca algo como esto, pero es fácil en el sentido de cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuál es la forma del catión, ya sabemos cuál es la carga y sabemos cuántos son los electrones que tiene. Entonces, díganme, del hidrógeno, ¿sí? Sabemos que el total son 10 electrones. Del hidrógeno, ¿cuántos electrones vienen? De cada uno de los hidrógenos, ¿cuántos electrones hay en cada uno de los hidrógenos? Uno. Un electrón por hidrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? 4. 4 por 1, perfecto, como me dicen por ahí. 4 por 1, bárbaro. Después voy a tener más los electrones que vengan de X. Pero ¿qué pasa? Tengo una carga positiva ahí, ¿sí? Tengo una carga positiva y esa carga positiva significa que tengo un electrón, ¿sí? Tengo un electrón que es de menos, ¿sí? Es decir, los 4 electrones del hidrógeno, lo voy a borrar y lo voy a escribir de otra forma. Los 4 electrones del hidrógeno más los electrones de X, ¿cuánto va a sumar en realidad? Sin tener en cuenta la carga, digamos. ¿Cómo debería plantear la ecuación? Los electrones del hidrógeno más los electrones del átomo de X, ¿cuántos electrones tienen en total? 10 tiene XH4 más, ¿sí? XH4 más tienen 10 electrones, pero yo quiero saber X, uy, qué tonta. XH4, ¿cuántos electrones tiene? Si XH4 más tiene 10 electrones, XH4, ¿cuántos va a tener? 9, no. Tampoco. Es lo mismo que cuando les digo, por ejemplo, si T más, pensémoslo así para simplificarlo, si T más tiene 10 electrones, T, ¿cuántos electrones va a tener? Digo, para no complicarnos con el hecho de que es un catión compuesto, ¿sí? Para verlo de una forma más simple. Si un catión tiene 10 electrones, el átomo en estado elemental, digamos, ¿cuántos electrones va a tener?
11. ¿Sí? 11 electrones. ¿Por qué? Porque T, cuando se transforma en T+, pierde un electrón. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Cuando XH4 se transforma en XH4+, pierde un electrón. Entonces XH4 en realidad tiene 11 electrones. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para averiguar cuántos electrones vienen de X? Bueno, acá, en vez de poner 10 electrones, lo correcto, considerando que tiene una carga positiva que le roba, digamos, un electrón, o que me indica que tiene un electrón de menos, es que la suma me dé 11, no 10. ¿Se entiende cómo hay que pensarlo? Porque yo en esta ecuación lo que estoy haciendo es sumar los electrones del hidrógeno y los electrones de X. No quiero considerar la carga positiva, porque la carga positiva no me sirve para averiguar quién es X en esta ecuación, ¿sí? Pero bueno, si yo no tengo en cuenta la carga positiva, tengo que igualarlo a 11 electrones, como si esa carga positiva no existiera. ¿Está? Bien. Entonces, esa es la ecuación. Y lo que voy a hacer ahora directamente es despejar, ¿sí? Voy a hacer entonces, 11 menos 4, esos van a ser los electrones que vienen de X, ¿sí? Bien, ¿cuánto me da 11 menos 4? 7. Esos son los electrones de X, ¿sí? Bien, si X tiene 7 electrones, X, ¿sí? En estado elemental tiene 7 electrones, esto indica que tiene también 7 protones, porque fíjense que X no tiene carga en sí mismo, ¿sí? Entonces, 7 electrones, 7 protones. ¿Qué me indica también? Si tiene 7 protones, su número atómico es 7, ¿sí? Bueno, supongo que escucharon ese ruido, perdón. Z es entonces 7. Díganme quién es X. ¿Cómo hacen para decirme quién es X? Se fijan en la tabla periódica, el elemento que tiene número atómico 7. Perfecto, es el nitrógeno. ¿Sí? X es el nitrógeno. De todas formas, a mí no me están pidiendo esto. No me están preguntando quién es el nitrógeno. Lo que me preguntan en el ítem A es la fórmula de la sal que forma dicho catión. ¿Quién es dicho catión? El NH4+, ¿sí? Con el segundo halógeno. De nuevo, se fijan en la tabla periódica, grupo 17. ¿Quién es el segundo halógeno? El cloro, ¿sí? El flúor es el primero, el cloro es el segundo. Entonces, yo sé que este catión y el cloro forman algún tipo de compuesto, ¿sí? Y para saber cuántos cationes tengo que poner y cuántos aniones tengo que poner, ¿qué es lo que me tengo que fijar? ¿Cuál es el número de oxidación que va a estar usando el cloro? O cuál va a ser la carga, mejor dicho, ¿sí? Porque esto es una sal del tipo cuaternaria lo que se está formando acá. Entonces vamos a estar hablando de cationes y aniones. Y díganme, los no metales, ¿qué número de oxidación usan cuando están formando parte de un compuesto iónico? Los no metales siempre usan su único número de oxidación negativo. ¿Y cuál es el único número de oxidación negativo del cloro? -1, perfecto. Exactamente. Entonces voy a tener NH4 más y cloro menos. ¿Cómo va a ser el compuesto entonces? Bueno, uno me da una carga positiva y el otro me da una carga negativa, así que va a ser directamente NH4 cloro. ¿Sí? De esta manera, de acá tengo un +1 y de acá tengo un -1, esto me suma 0 y listo. ¿Sí? Imagínense que si en vez de haber formado esto con el cloro, lo hubiese formado con el azufre, ¿cómo hubiese sido la fórmula? Hubiese sido así, NH4, 2, azufre. ¿Por qué? Porque el azufre, su único número de oxidación negativo es el -2. Y este catión es siempre monovalente, ¿sí? Entonces lo tengo que poner 2 veces para que me quede 2 menos 2, 0. Les pongo eso como un ejemplo de otra cosa que podría haber aparecido, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser la respuesta entonces del ítem A? Esto, NH4, cloro.
¿Sí? ¿Se entendió? Buenísimo. El ítem B me dice el número másico del isótopo de X si presenta un neutrón más que el número de protones. Si presenta un neutrón más que el número de protones. Bueno, fíjense. El nitrógeno, que es X, dijimos que tiene protones 7. Y ahí en el enunciado me está diciendo que presenta un neutrón más. Entonces el número de neutrones va a ser 8. Y lo que quiero saber es cuál es el número másico. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculábamos el número másico? Protones más neutrones. Así que directamente hago número másico 7 más 8. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar esto? 15. Y ese va a ser el número másico entonces del isótopo que porta un neutrón más que la cantidad de protones. Está bien sencillo el B, nada muy complicado. El C me dice la fórmula del compuesto que forma, cualquiera el C, nada que ver con el resto del ejercicio. La fórmula del compuesto que forma el metal alcalino de menor radio atómico con el halógeno de mayor energía de ionización. Bien, espérenme que borro todo esto y vemos el punto, el ítem C, ¿sí? Ya saben, cualquier duda que tengan, yo para no estar preguntando cada 2 por 3, cualquier duda que tengan me frenan y me dicen. Borro esta parte porque ya el ítem C no tiene nada que ver con esto. Recordemos entonces cómo varía el radio atómico, o como esto es un repaso, vamos a recordar todo, ¿sí? Cómo varían todas las propiedades periódicas. Teníamos dos que coincidían, ¿sí? Tanto el radio atómico como el carácter metálico variaban de la misma forma, ¿sí? Aumentaban así, y en el periodo, ¿cómo aumentaban? ¿Se acuerdan? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la electronegatividad y con la energía de ionización? Perdón, es cierto, aumenta exactamente de forma opuesta, ¿sí? Si el radio atómico aumenta hacia la izquierda, la energía de ionización y la electronegatividad aumentan hacia la derecha. Era opuesto, ¿está? Aumentaban hacia allá y aumentaban hacia allá. ¿Está bien? Una forma de recordarlo es eso. Radio atómico y carácter metálico son absolutamente opuestos a electronegatividad y energía de ionización. ¿Sí? Bien. Nos está preguntando entonces la fórmula del compuesto que forma el metal alcalino de menor radio atómico con el halógeno de mayor energía de ionización. ¿Quién es el metal alcalino de menor radio atómico? Lo siguiente que tenemos que recordar. Metal alcalino son los metales del grupo 1. Y digo metales, no todos los del grupo 1, porque el hidrógeno se encuentra en el grupo 1 y no es un metal alcalino, sí es un no metal. Entonces, ¿cuál es el metal alcalino de menor radio del grupo 1? Bueno, de un mismo grupo, el de menor radio va a ser el que esté arriba de todo, ¿no? Si estoy en una misma columna, el de menor radio va a ser, perdón, el que esté más arriba. ¿Y cuál es el primer metal alcalino del grupo? El litio. ¿Sí? Ahora, el halógeno de mayor energía de ionización, de nuevo, halógeno, me tengo que parar en el grupo 17, entonces en una misma columna, ¿cuál va a ser el que tenga mayor energía de ionización? El que esté arriba de todo, porque la energía de ionización, como la electronegatividad, aumentan hacia arriba, ¿está? Entonces, ¿quién es el primer halógeno? El flúor. Estamos combinando un metal con un no metal,
Entonces recordemos cuál es la carga del litio y cuál es la carga del flúor. El litio forma solamente un tipo de cation, que es el litio más, ¿sí? Recuerden, todos los del grupo 1, o en realidad todos los metales alcalinos del grupo 1, forman solamente cationes más, ¿sí? Así que va a ser litio más, mientras que el flúor, ¿cuál es el único anión que puede formar? El flúor menos, ¿sí? Ese es su único número de oxidación, es el -1, así que su único anión va a ser el fluoruro, ¿sí? El flúor menos de esta forma. Entonces, tengo una situación parecida a la del ítem A, ¿sí? En cuanto a armar el compuesto. Tengo un catión positivo y tengo un anión negativo, ambos monovalentes. Entonces la unión va a ser muy sencilla, ¿sí? Un litio y un flúor. Y listo, ese va a ser el compuesto. ¿Está? ¿Alguna duda con este ejercicio? Buenísimo. Vamos a pasar entonces a resolver un ejercicio de la unidad 2, ¿sí? La idea del sábado es repetir esto en el sentido de la misma estructura, ¿sí? Hacer un ejercicio de cada unidad. Así que lo que les propongo es, si ustedes tienen dudas, si se pusieron a hacer ejercicios y hay uno que les costó un montón y que no saben cómo resolverlo, me lo dicen, ¿sí? Como Ana, que me consultó, no me acuerdo si ayer o anteayer, un ejercicio de la unidad 4 y le dije que hoy lo resolvía, ¿sí? Así que aprovechen para sacarse las dudas de esa manera. Bien. Este es un ejercicio entonces de la unidad 2. Recordemos que en la unidad 2 los temas, digamos, de la unidad 2 son nomenclatura y Lewis, ¿sí? Así que vamos a repasar esos temas con este ejercicio. El ítem me dice, el enunciado, perdón, me dice, el átomo de bromo, ¿sí? Bromo, forma con átomos de oxígeno un anión monovalente. Eso es medio obvio, porque nosotros ya sabemos que el bromo forma solamente oxoaniones uno menos, ¿sí? Oxoaniones monovalentes, así que no me están dando ninguna información nueva. Pero si nosotros no nos lo acordábamos, buenísimo que me lo esté diciendo el enunciado, ¿sí? En el que el átomo central, o sea, el bromo, porque recuerden que de un oxoanión, ¿sí? El átomo central siempre es el no metal distinto del oxígeno. O en el caso de las excepciones, como el cromo y el manganeso, que son metales y pueden formar oxoaniones, bueno, eran ellos los que eran los átomos centrales, ¿está? Pero nunca es el oxígeno el átomo central, recuerden eso. Entonces, si me dicen átomo central, en este caso es el bromo. Posee dos pares electrónicos sin compartir. Bueno, lo que tenemos que hacer es dibujar la estructura de la oxosal. Nada, ya tenemos la respuesta ahí, ¿no? Obviamente, pero lo vamos a pensar de todas formas. Y lo tenemos que pensar de la siguiente manera. En primer lugar, díganme, el bromo, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? O sea, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 7, ¿no? Porque es del grupo 17. Así que le dibujo 7 electrones. Bien, sabemos que forma un oxoanión monovalente, ¿sí? Y nos dice entonces que el átomo central queda, digamos, con dos pares electrónicos sin compartir, ¿sí? ¿Cuántos oxígenos van a estar unidos entonces al bromo? Si tengo que dejar dos electrones sin compartir, por ejemplo, dejo este par electrónico sin compartir y este par sin compartir. Inevitablemente se me va a unir un oxígeno acá y un oxígeno acá. No hay muchas posibilidades, ¿sí? Ahora, yo tengo una carga negativa que es la que le da justamente la carga al oxoanión, ¿está? Ese electrón no era ni del bromo ni del oxígeno,
Era el electrón que venía del catión. Entonces lo voy a graficar con un triangulito, ¿sí? O con la formita que más les guste. Lo voy a graficar en este caso así. Y lo que voy a hacer a continuación es graficar, o representar, mejor dicho, los electrones del oxígeno con cruces. El oxígeno, recuerden, es del grupo 16, así que tiene 6 electrones de valencia. De esta forma. Y si se fijan, el bromo tiene 8 electrones, o sea, completa el octeto, y los 2 oxígenos también completan el octeto. Cosa importante que ya se los recalqué muchas veces, pero nunca está de más. El oxígeno que cuenta con el electrón que viene del catión siempre hace un enlace del tipo simple con el átomo central. Siempre. ¿Sí? Y recuerden también que si yo tengo más de una carga negativa, si fuese por ejemplo 2 menos, esos electrones van 1 por oxígeno. Yo no puedo poner 2 electrones en un mismo oxígeno, ¿sí? Sino que va 1 por oxígeno sí o sí. ¿Está? Pero recuerden eso en cuanto al enlace. El oxígeno que recibe el electrón del catión siempre hace un enlace simple con el átomo central. ¿Está? Bien, tenemos acá armada entonces el oxoanión, pero fijémonos qué nos pide el ítem A completo. Nos dice la estructura de Lewis de la oxosal, o sea, no tenemos que representar solo el oxoanión, tenemos que representar la oxosal completa, que forma, bueno, el anión y el cobre en estado de oxidación +2. Bien, nos dicen hasta el estado de oxidación, ¿sí? Así que va a ser fácil. Déjenme que voy a borrar lo que escribí en naranja y voy a intentar mover todo el oxoanión, así no lo tengo que volver a copiar. Bien. Tengo el oxoanión. Me faltó la carga negativa que se me borró. Tengo el oxoanión ahí, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Le tengo que agregar el catión, que ya me está diciendo el enunciado que es el cobre, utilizando su estado de oxidación 2+, que fíjense que no es el único estado de oxidación del cobre, así que es valioso, digamos, que me indiquen cuál es el estado de oxidación, ¿sí? Si me hubiesen dicho con el sodio, por ejemplo, yo ya sabía que el sodio tenía solamente un número de oxidación y listo, ¿sí? Entonces no hacía falta que me avisen nada, pero bueno, en este caso es necesario. Cobre, su carga es 2+, ¿sí? Y lo siguiente que hay que pensar es, si el cobre está liberando 2 electrones, porque fíjense que pasa de cobre 0 a cobre 2+, es decir, perdió 2 electrones, ¿cuántos oxoaniones voy a necesitar para que reciban esos 2 electrones? Porque fíjense que yo tengo un oxoanión que solamente recibe un electrón por oxoanión. Tengo un oxoanión monovalente, solo tiene capacidad para recibir un electrón, y el cobre está liberando 2. Entonces, ¿cuántos oxoaniones voy a tener que agregar yo? 2 por cada oxosal, ¿sí? Esa va a ser la Lewis del oxosal. ¿Cuál era otra forma de pensar esto? Escribir la fórmula. Cobre, bromo, oxígeno, puse boro, bromo, oxígeno 2, ¿sí? Y pensar lo siguiente, el cobre está usando como número de oxidación el +2 y el bromo oxígeno 2 el -1. ¿Cuántos bromo oxígeno 2 tengo que poner para que esto sea 2 menos 2 igual a 0? 2. ¿Sí? De esta manera, 2 por -1 menos 2 por menos 2, 2 por -1 menos 2, más 2, 0. ¿Sí? Así que por cada una de estas oxosales voy a tener un catión y 2 oxoaniones. ¿Sí? ¿Se entendió el ítem A? Buenísimo. Vamos a pasar entonces al ítem B. Bueno, el nombre de la oxosal. Lo peor que nos pueden preguntar en la vida es el nombre de la oxosal. ¿Sí? Recordemos, antes de responder esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es
recordar cuál era la regla, ¿sí? O cuáles eran las reglas que yo tenía que tener en mente para poder nombrar, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles eran? Espérenme que borro. ¿Se acuerdan? Díganme cómo era. ¿Cómo eran las reglas? Teníamos una que era la general, ¿sí? Perfecto, exactamente. Per, ico. Ico, oso, hipo, oso. Esta era la general, y cuando digo general me refiero a, con esto nombramos absolutamente todo, menos al oxoañón. Recuerden que vamos desde más hasta menos, ¿sí? Entre ico y oso definimos si tenemos dos números de oxidación. Entre ico, oso hipo-oso definimos si tenemos tres números de oxidación y si tenemos cuatro definimos entre los cuatro, ¿sí? Para nombrar al oxoanión tenemos la otra regla que es similar, ¿sí? Solamente va a cambiar ico por ato y oso por ito, ¿sí? Per, ato, ato, ito, hipo, ito. De nuevo, vamos de mayor número de oxidación a menor número de oxidación. Si tengo solo dos posibles entre esos dos, si tengo tres entre esos tres, y si tengo cuatro entre todos, ¿sí? Eso lo voy a dejar escrito ahí para poder contestar todo. Bueno, igual solamente el ítem B. Si tengo uno solo posible, no tengo que aclarar su número de oxidación. Recuerden que estas reglas, ¿sí? Estas dos reglas que acabo de escribir, me sirven para poder aclarar, cuando yo digo el nombre de un compuesto, poder aclarar cuál es el número de oxidación que está usando. ¿Por qué? Porque hay átomos, por ejemplo, que tienen, no sé, 4 posibles números de oxidación, 3 posibles o 2 posibles. Pero si tengo, por ejemplo, el sodio, que tiene solamente un número de oxidación, ¿es necesario que yo aclare qué número de oxidación está usando? Y no. ¿Para qué lo voy a aclarar si todo el mundo sabe que el sodio tiene solamente un número de oxidación? Entonces no lo aclaro, no uso ningún prefijo, ningún sufijo, no aclaro nada, porque el sodio no tiene más de una posibilidad. Justamente yo tengo que aclarar cuando tengo más de una posibilidad. ¿Se entiende? Esas son las reglas entonces. Y les voy a escribir con color arriba. Esto era, les voy a poner general porque no es que es solo para metales, ¿sí? Sino que es para todo compuesto, menos para los oxoaniones. Y esto es mirando el metal, perdón, el no metal del oxoanión. ¿Sí? En este caso puntual tenemos que nombrar la oxosal, entonces la aclaración que me hace Martina es correcta, porque me dice, la primera regla es para el metal, se refiere al metal de la oxosal, ¿sí? Y la segunda regla es para el no metal, se refiere al no metal del oxoanión. Así que en este caso sí, está bien decirlo de esa manera, ¿está bien? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Concentrémonos primero en nombrar al oxoanión, que es la parte más complicada, ¿sí? Voy a reescribir el oxoanión por acá, era el bromo, oxígeno 2 menos. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Averiguar los números de oxidación. El oxígeno siempre tiene el mismo número de oxidación, el oxígeno siempre es menos 2, ¿sí? 2 por menos 2, menos 4. ¿Cuánto tiene que sumar esto? Menos 1, porque recuerden que la suma de los números de oxidación siempre tiene que ser igual a la carga del compuesto, y en este caso el compuesto tiene, o la especie, mejor dicho, tiene una carga negativa, entonces tiene que sumar menos 1, ¿sí? Si tiene que sumar menos 1, ¿cuál va a ser el número de oxidación que está utilizando el bromo? Más 3, porque más 3 menos 4 es menos 1, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que tener en mente son los posibles números de oxidación que tiene el bromo, porque con esos posibles números de oxidación va a formar
sus posibles oxoaniones, ¿está? Recuerden que siempre el no metal del oxoanión utiliza números de oxidación positivos. Por ejemplo, el bromo tiene 5 posibles números de oxidación, pero uno de ellos es negativo. Entonces no lo voy a tener en cuenta en este caso, porque yo ya sé que el bromo, o que en realidad todo no metal, utiliza solo números de oxidación positivos para formar oxoaniones, ¿sí? Así que los posibles van a ser más 7, más 5, más 3 y más 1. ¿Sí? Tenemos que nombrar, de nuevo, tenemos que nombrar al oxoanión según el número de oxidación del no metal con esta regla. ¿Qué número de oxidación está usando? El más 3. ¿Está usando el más grande? No. Si estuviese usando el más grande, si estuviese usando el más 7, ¿cómo sería? Sería perbromato. Si estuviese usando el más 5, sería bromato. Si estuviese usando el más 1, sería hipobromito. Como está usando el más 3, va a ser bromito. Ese es el nombre, ¿sí? Ese es el nombre que está usando, es el nombre del oxoanión, ¿sí? En función del número de oxidación que está usando el no metal que lo forma, ¿sí? Siempre es en función del número de oxidación del no metal. Bien, nombramos al oxoanión, ahora nos queda la parte más fácil que es nombrar al catión, ¿sí? De esa forma nombramos a la oxosal completa. Recordemos, el cobre, si se fijan en la tabla periódica, tiene dos posibles números de oxidación. Un posible número de oxidación es el más 2 y el otro es el más 1, y el enunciado ya nos indica que está usando el más 2. Entonces, si tiene dos posibles números de oxidación, me voy a estar definiendo entre ico y oso. Si estuviese usando el más chico, si estuviese usando el más 1, sería cuproso, ¿sí? Si estuviese usando, o como es la realidad que está usando el más 2, el más grande de los dos posibles es cúprico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a llamar la oxosal completa? Una de las posibles nomenclaturas es bromito cúprico, ¿sí? ¿Qué tipo de nomenclatura es esta? Sistemática. ¿Podemos dar la nomenclatura stock? Sí, podríamos. ¿Cómo va a ser? Bueno, en stock el oxoanión se forma nombrando en primer lugar al no metal, pero con terminación ato. Bromato, número de oxidación del bromo entre paréntesis con números romanos, ¿sí? De cobre. Número de oxidación del cobre entre paréntesis con números romanos, ¿sí? Esas son las dos posibilidades. Fíjense que en el enunciado, en la respuesta, mejor dicho, tenemos otra posibilidad, que no es un tipo de nomenclatura que yo explique porque no me agrada demasiado, que es simplemente la combinación entre sistemática y stock. Fíjense que el oxoanión lo nombra por sistemática y el catión lo nombra por stock. Si les gusta, lo pueden usar, ¿sí? Pero nada, no, es simplemente la combinación de ambas, ¿sí? ¿El bromo no tiene más 1 más 5? Sí. Posibles números de oxidación son más 7, más 5, más 3 y más 1. Y en esta situación está usando el más 3. No termino de entender cuál es la duda. Se está por cortar, así que si querés, fíjate y me lo decís cuando nos volvamos a conectar. Así no escribís al pedo. Ah, listo. Buenísimo. Bueno, ¿quedó alguna duda de esto? Vuelvan a conectarse, ¿sí? Que ahora se corta. ¿Alguna duda del ítem B? ¿Ninguna duda entonces del ítem B? Nomenclatura es un tema complicado en el sentido de que nada, son muchas reglas, hay que acordarse de memoria muchas cosas,
Lo que tienen ustedes de positivo es que como van a dar de forma virtual, bueno, nada, pueden tener una ayuda a memoria a mano. Sé que es muy probable que lo vayan a tener, pero bueno, tengan en cuenta también que tanto estos videos como lo que aprendan les queda para rendir el final, ¿sí? Y cuando tengan que rendir el final va a ser muy probable, creo yo, no tengo idea, pero creo yo que va a ser muy, muy probable que lo rindan de forma presencial, ¿sí? Así que yo explico como si ustedes fuesen a rendir de forma presencial, que es realmente lo que creo que va a pasar en algún momento, ¿sí? Así que nada, eso, el problema de nomenclatura es que hay que recordar muchas cosas. Pero una vez que se aprende, una vez que cae la ficha, digamos, es más bien automático, ¿sí? Es más mecánico. Tienen que seguir el paso a paso, simplemente. Es estructurado, digamos. Vamos con el C, que es muy fácil. Nos dice escribir la fórmula de la sal que forma el anión del ítem A con el catión amonio. Bueno, recordemos, catión amonio es el que dibujamos en el ejercicio anterior, ¿sí? El catión amonio es el NH4+, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer básicamente? Escribir el NH4+, y escribir el oxoanión. Y de nuevo tenemos algo re fácil de armar, ¿por qué? Porque el oxoanión es monovalente y el catión es monovalente, entonces la unión va a ser simple. Pongo directamente uno de cada uno y listo, ¿sí? Ese va a ser entonces la sal, ¿sí? Que va a formar el catión amonio con el oxoanión del primer ítem, ¿sí? Simplemente esta es la respuesta. Vamos con la última, indicar la fórmula del hidróxido. ¿Cuál era? Pensemos primero, ¿qué era un hidróxido? El hidróxido está compuesto por metal, perfecto, metal más OH, ¿sí? Metal más OH, que recuerden que el OH siempre tiene carga menos, ¿sí? Si quieren lo recuerdan, si no, directamente piensan que el oxígeno es siempre -2 y que el hidrógeno es +1, y por lo tanto me queda con una carga negativa el OH, como quieran, o lo recuerdan o lo razonan, ¿sí? Como más les guste. El D nos dice entonces indicar la fórmula del hidróxido que forma el elemento de mayor radio atómico del cuarto periodo. Bien, a ver, cuarto periodo, espero que tengan la tabla periódica a mano, ¿sí? En el cuarto periodo tenemos al potasio, el calcio, escandio, titanio, etcétera, etcétera, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo y criptón, ¿sí? Me salteé los metales D porque todos tienen nombres difíciles y no los voy a leer uno por uno, ¿sí? Todos esos son los del periodo 4. Ahora me dice, ¿cuál es el elemento de mayor radio atómico de ese periodo? Bueno, recordemos que el radio atómico varía aumentando hacia la izquierda y aumentando hacia abajo. Así es como varía el radio atómico. Entonces, del periodo 4, díganme, ¿cuál es el elemento de mayor radio? El potasio, exactamente, que es el que pertenece al grupo 1, ¿sí? Es el que está más a la izquierda de todos en el periodo 4. Entonces, el potasio va a ser el átomo, digamos, del que me están hablando en el ítem D. Entonces, el metal que yo mencioné acá es el potasio. ¿Qué tipo de ion forma el potasio? Potasio más. Recuerden, todos los metales alcalinos del grupo 1 forman cationes monovalentes. Y de nuevo, no tenemos que hacer mucha matemática. Monovalente, monovalente. ¿Cómo se van a unir entonces? Así. ¿Sí? No voy a tener que poner más de uno que de otro, ni nada por el estilo. Por ejemplo, si en vez de tener esto tuviésemos calcio, recuerden que el calcio es del grupo 2, es calcio 2+, con OH-,
¿Cómo sería el compuesto? Sería calcio OH 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el OH tiene una carga negativa y el calcio tiene dos cargas negativas. Entonces, para que me sume 0, voy a tener que poner 2 OH. ¿Sí? Esto es número de oxidación más 2, esto es menos 1, 2 por menos 1 menos 2, más 2, 0. ¿Está? Les pongo ese ejemplo solamente para que piensen en las variantes, ¿sí? En este caso, la única respuesta es esta. ¿Sí? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Se dieron cuenta cómo a medida que avanzamos con la materia, las primeras unidades se quedaron fáciles y las más complicadas son unidad 4 y 5 y la 3 puede tener alguna que otra complicación, pero ya la unidad 1 y 2 siento que la tienen bastante clara, ¿no? O por lo menos no me preguntan nada, no sé. No sé si es timidez o si ya la tienen clarísima. Espero que sea lo segundo. Bien, vamos a pasar a la unidad 3. Son 5 ejercicios, sí. Estoy casi segura que sí. Por lo menos en matemática fueron 5 ejercicios. Y haciendo bien 2, aprobabas el parcial formativo. En química creo que también son 5 ejercicios y haciendo bien 2, aprobás. Creo que la única en la que son, la única no, pero por lo menos de las que doy yo, la única que tiene un número distinto de ejercicios es biología, que tiene muchos más. Pero bueno, siempre tuvo muchos más biología. Pero como matemática y química siempre tuvieron química 5 y matemática 4, tiene sentido que ambos se queden con 5. Más allá de la cantidad de ejercicios, lo importante es que con el 40% bien ya aprueban. Bien, borro. Vamos a pasar ahora, de nada, vamos a pasar ahora a unidad 3. Espérenme que busco el ejercicio. Perdón, acá. Lo había marcado y todo para no perder mucho tiempo buscando. Y acá lo tenemos. A partir de las siguientes sustancias, dice este ejercicio, espérenme que cierro la ventana porque tengo una manada de perros ladrándome justo abajo de mi ventana. A partir de las siguientes sustancias, entonces, ¿sí? Tenemos que indicar la que cumpla con el ítem A, el ítem B y el ítem C, ¿sí? Y las sustancias, lo primero que yo recomiendo hacer en estos casos es identificar de qué sustancia me están hablando en cada caso, ¿sí? Y esto me lo van a ir diciendo ustedes. Esta primera sustancia, ¿qué es? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué tipo de compuesto es? Un oxosal, perfecto. ¿Cómo me doy cuenta que es un oxosal? En primera instancia, digamos, nos damos cuenta que es un compuesto ternario porque está formado por átomos de 3 elementos distintos, ¿sí? Potasio, cloro y oxígeno. Después me doy cuenta que es un oxosal porque tiene un oxoanión y un metal que es el catión, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que tengo un oxoanión? Bueno, ahí tengo un no metal mezclado combinado con oxígenos y pegadito tengo el metal que me confirma que es un oxosal. Si eso en vez de ser un metal fuese un hidrógeno, sería un oxoácido, ¿sí? Así que esas son las pautas, digamos, lo que tenemos que ver para darnos cuenta cuál es el tipo de compuesto. Bien, el segundo, ¿qué tipo de compuesto es?
Ese está un poquito más complicado, que me digan el nombre preciso. Pero a ver, ¿qué tipo de compuesto es? Arsénico, hidrógeno 3. Hidruro, perfecto. ¿De qué tipo? ¿Metálico o no metálico? El arsénico es un no metal, así que va a ser un hidruro no metálico, ¿sí? Fíjense que no es un hidrácido. Recuerdan que a los hidruros no metálicos formados por no metales del grupo 16 o 17 les decimos hidrácido, ¿sí? A todos los demás les decimos hidruro no metálico, sí, digo bien, hidruro no metálico. Y a los que son hidrógeno con metal les decimos hidruro metálico, ¿sí? Esas son como las tres clasificaciones. Bien, el siguiente no es un tipo de compuesto en particular que nosotros hayamos visto, pero lo que quiero que me digan es si es un compuesto iónico o si es un compuesto covalente, o sea, es una molécula o un compuesto iónico. Berilio cloro 2. Es una molécula, bárbaro. Es una de esas excepciones, ¿sí? Es una de esas excepciones. ¿Por qué una excepción? Bueno, porque uno por lo general, para diferenciar una molécula de un compuesto iónico, ¿qué es lo que hace? Se fija si el compuesto o la molécula, lo que sea, está formado por metal, no metal, o por no metal, no metal, ¿sí? Porque la regla general es, si yo tengo metal más no metal, es un compuesto iónico, y si tengo no metal más no metal, es una molécula, es un compuesto covalente. Pero ¿cuál es el tema acá? El berilio es un metal y el cloro es un no metal, pero el berilio lo que hace es actuar como no metal en los compuestos, de manera que el berilio con el cloro forman una molécula, ¿sí? Forman uniones del tipo covalentes, no formación de iones, sino uniones covalentes. ¿Está? Y recuérdenlo, se los dije en la teórica como una de las excepciones. Creo que la parte más compleja de la unidad 3 es que tiene un montón de excepciones, ¿sí? Así que nada, téngala en cuenta, ¿sí? Porque el berilio es una de esas excepciones. Igual esto, o sea, el hecho de que el berilio cloro 2 forme parte de, o forme una molécula en vez de un compuesto iónico, pertenece a la unidad 2, ¿no? Pero bueno, es una de esas excepciones que tienen que recordar, ¿está? El berilio se comporta como un no metal. Siempre lo ponen y siempre preguntan cosas sobre, o sea, siempre hacen preguntas para que uno caiga y diga, no, berilio cloro 2 es un compuesto iónico, ¿sí? Y no, es una molécula. Bien, el siguiente es un hidrácido. Fíjense que tengo hidrógeno combinado con azufre, ¿sí? Y el azufre es del grupo 16, ¿sí? Así que vamos a responder ahora. Ítem A. Fórmula y geometría de una molécula donde el átomo central no presenta pares electrónicos sin compartir. Fórmula y geometría, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta como para sacarnos de encima eh, la, ay, no me sale la palabra, como para sacarnos de encima compuestos que ya sabemos que no van a ser respuesta, es fijarnos lo siguiente: geometría de una molécula. Esto no es una molécula, entonces ya no lo tengo en cuenta. Los otros tres, bueno, cualquiera de ellos puede ser respuesta. ¿Qué tenemos que fijarnos? Tenemos que, si a simple vista no nos damos cuenta o no nos acordamos, que es completamente comprensible, o sea, no hay problema si a simple vista no se dan cuenta, lo que tenemos que hacer para ver si el átomo central presenta o no presenta pares electrónicos sin compartir, básicamente es hacer la Lewis, ¿sí? No nos queda otra más que esa. Necesitamos que el átomo central no presente pares electrónicos sin compartir, es decir, todos los pares electrónicos del átomo central tienen que ser enlazantes. En este primer compuesto, en esa primera molécula, en realidad, el átomo central es el arsénico, recuerden, atomicidad impar más chica, ¿sí?
En este caso tengo dos atomicidades impares, la del hidrógeno y la del arsénico, pero la del arsénico es más chica, así que me quedo con esa. ¿Cuál es el número de electrones de valencia que tiene el arsénico? Bueno, nos tenemos que fijar a qué grupo pertenece. Pertenece al grupo 15, así que tiene 5 electrones de valencia, ¿sí? 5 electrones en su último nivel. 1, 2, 3, 4, 5. Como les digo siempre, yo lo ubico así porque ya sé cuál va a ser la forma de la molécula. Ustedes lo ubican como quieran, si es que no se dan cuenta cuál va a ser la forma, y después lo van borrando y lo van acomodando. ¿Está? Alrededor del arsénico tengo 3 hidrógenos. El hidrógeno es del grupo 1, tiene un electrón en su último y único nivel, en realidad, porque pertenece al periodo 1, así que no tiene más electrones que ese. Y lo va a utilizar para formar un enlace acá, un enlace acá y un enlace acá. ¿Sí? 3 enlaces simples. ¿Esta molécula es respuesta del ítem A? No, porque fíjense que presenta un par electrónico libre, ¿sí? Así que no es respuesta. Yo necesito que no haya pares electrónicos libres. Vamos con el azufre hidrógeno 2, ¿sí? Azufre forma parte del grupo 16, así que ¿cuántos electrones tiene? Los mismos que el oxígeno, ¿sí? Tiene 6 electrones en su último nivel, 6 electrones de valencia. El hidrógeno nuevamente tiene un electrón de valencia y único electrón, y esta es la Lewis de esa molécula. Fíjense, el azufre no solo tiene uno, sino que tiene dos pares electrónicos sin compartir, así que todavía más lejos estamos de ser respuesta del ítem A, en el que necesitamos una molécula que no presente pares electrónicos sin compartir. Vamos con el último y obviamente va a ser el correcto porque es el último que queda, que es el berilio cloro 2. ¿Cuál es el átomo central? El berilio. Porque recuerden, atomicidad impar. El berilio tiene atomicidad 1, el cloro tiene atomicidad 2. El berilio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Bueno, es un poco raro el berilio. ¿Por qué? Porque es un metal alcalino térreo, ¿sí? Es un metal del grupo 2. Como les dije, es una excepción, así que sus electrones de valencia no son el número al que estamos acostumbrados, no son 5, 6 o 7, ¿sí? Tiene 2 electrones de valencia, porque es del grupo 2, y como me están diciendo por el chat, se llena con 4 electrones, ¿sí? Es una excepción extra, digamos. El berilio, además de comportarse como un no metal, no se llena con 8, sino que se llena con 4, ¿sí? Es decir, solo con que le compartan 2 electrones más, el berilio ya va a estar contento. ¿Y quién le va a compartir esos 2 electrones de más? El cloro. ¿Cuántos electrones tiene el cloro en su último nivel? Es del grupo 17, es un halógeno, así que tiene 7. Acá yo ya le dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo mismo con el otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo, tenemos la Lewis de esta molécula y como se ve claramente, el berilio no porta ningún par electrónico sin compartir, así que la respuesta al ítem A, va a ser berilio cloro 2. ¿Sí? Y tenemos que ver también cuál es la geometría, ¿sí? ¿Cuál es la geometría de esta molécula? ¿Cuál va a ser? Bueno, para saber la geometría de la molécula, lo que tenemos que ver es cuántos son los pares compartidos del átomo central, o los grupos electrónicos, mejor dicho, compartidos, y cuántos son los grupos electrónicos sin compartir. Bueno, compartidos tengo 2 grupos electrónicos y sin compartir tengo 0 grupos electrónicos. Esto me indica que la geometría molecular, tanto como la geometría electrónica, va a ser lineal. ¿Cómo sé que la geometría molecular y la electrónica van a ser iguales? Díganme, esto es importante. Lo pueden llegar a preguntar. ¿Cómo sé que la geometría molecular y la electrónica es la misma? Por los pares libres, porque tiene 0 pares libres. Recuerden, la geometría molecular representa solamente los grupos compartidos, mientras que la geometría electrónica representa los grupos compartidos y los grupos sin compartir. Ahora, fíjense, en este caso tengo 0 grupos sin compartir, entonces la geometría electrónica va a representar exactamente los mismos grupos que la geometría molecular, que son los 2 compartidos, ¿sí?
Entonces, siempre que yo no tenga grupos electrónicos sin compartir, voy a tener misma geometría molecular que electrónica. Bien, vamos a pasar rápidamente al ítem B, porque quiero tener tiempo para la unidad 4 y la unidad 5, ¿sí? El ítem B me dice, la fórmula, perdón, de la molécula cuyo átomo central presenta un único par de electrones sin compartir. Bueno, por suerte hicimos la Lewis de todos, ¿sí? De todas las moléculas, y la única que presenta un par electrónico sin compartir es el arsénico hidrógeno 3, ¿sí? Porque fíjense que el azufre hidrógeno 2 presenta dos pares, ¿sí? Así que la respuesta va a ser arsénico hidrógeno 3. El ítem C me dice la molécula, la fórmula de la sustancia de mayor punto de fusión. Díganme, ¿de qué depende el punto de fusión? Tanto como el de ebullición. Yo mientras voy, bueno, no voy a borrar porque después nos piden geometría molecular, así que no voy a borrar las Lewis. ¿De qué dependía el punto de fusión y el punto de ebullición? De la intensidad de la fuerza intermolecular. Sí, eso en el caso de las moléculas, ¿sí? Pero recordemos que nosotros, está bien, tenemos las moléculas, ¿sí? Tenemos las moléculas, y dentro de las moléculas habíamos visto, de forma aproximada, esto no se cumple siempre, que la fuerza más intensa era puente hidrógeno, luego dipolo-dipolo, y por último London. Esto por lo general. ¿Por qué digo por lo general y abro el paraguas? Porque puede ser que yo tenga una molécula que tiene una London tremendamente fuerte, tan fuerte que puede superar a una fuerza del tipo puente hidrógeno. ¿Y de qué depende la intensidad de la London? Bueno, depende del número de electrones de la molécula. Un ejemplo clásico de esto es el yodo 2, ¿sí? Que es una molécula que tiene 106 electrones, que es una bestialidad de electrones. Entonces, el London que forma el yodo 2 es más intenso que, por ejemplo, el puente hidrógeno que forma el agua, ¿sí? Recuerden siempre eso, si a ustedes les aparece una molécula que tiene exageradamente más electrones que todas las demás, y cuando digo exageradamente es más del doble, ¿sí? Y más todavía, bueno, en ese caso hay que considerar que esa molécula puede tener una London mucho más intensa que el puente hidrógeno, por ejemplo. Fíjense que lo digo de una forma muy general, básicamente porque la UBA nunca dio una forma, digamos, clara y concisa con la cual darnos cuenta cuándo una London es más intensa o es menos intensa. Esa es una de las grandes complicaciones de la unidad 3, que el tema de London, cuándo supera una puente hidrógeno, cuándo supera una dipolo-dipolo, nunca lo dejaron claro, ¿sí? Entonces, suele haber problemas en ese tipo de preguntas, ¿sí? Eso dentro de las moléculas, para ver el punto de ebullición, ¿sí? Y como me están diciendo por el chat, también tengo que tener en cuenta si es un metal o si es un compuesto iónico, ¿sí? ¿Cuál era el orden? Bueno, el orden era metal, por ejemplo, hierro, ¿sí? O compuesto iónico, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿sí? Y luego molécula. Ese es el orden de mayor a menor de punto de ebullición y de punto de fusión, ¿sí? Por más de que cuando hablamos de metales y cuando hablamos de compuestos iónicos no podemos hablar en realidad de fuerzas intermoleculares, porque los compuestos metálicos y los compuestos iónicos no son moléculas, pero bueno, aún así tienen un punto de ebullición y tienen un punto de fusión, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta entonces que cuando me preguntan por punto de fusión y por punto de ebullición, bueno, si hay un compuesto iónico o si hay un metal, ese va a ser el más intenso de todos. Ese va a ser el que va a tener mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la respuesta a este ítem? La oxosal. Esa oxosal me facilita la vida el hecho de que esté ahí. ¿Por qué? Porque no me tengo que poner a comparar las fuerzas intermoleculares que tienen este y este, ¿sí? Yo
Miro la oxosal, listo, ya sé que es esa. ¿Está? Y esa es exactamente la respuesta. Si yo no tuviese esta oxosal como opción, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haberme fijado molécula por molécula cuáles eran todas las fuerzas que tenían y contado el número de electrones, etcétera, para poder averiguar cuál tenía una fuerza intermolecular más intensa y por ende cuál iba a tener un punto de fusión y de ebullición más alto. No siempre es la oxosal, fíjate que el orden lo puse acá. Tengo compuesto metálico, si me aparece un compuesto metálico, por ejemplo el hierro así, ese va a ser el que tiene mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Le sigue el compuesto iónico, por ejemplo una sal binaria o una oxosal, ¿sí? Son ejemplos de compuestos iónicos con, con un gran punto de fusión y punto de ebullición. Dentro del compuesto iónico también hay una diferenciación, ¿sí? Vamos a tener oxosal, sal binaria y óxido metálico. ¿Sí? Por lo general ese es el orden. Igual no suele pasar que les den una oxosal, una sal y un óxido metálico en un mismo enunciado, ¿sí? Simplemente les dan uno de esos tres y listo. Pero bueno, el orden entonces es mayor punto de ebullición y fusión, perdón, compuesto metálico. Le sigue el compuesto iónico y le siguen las moléculas. Y dentro de las moléculas, y hay que ver cada caso en particular. De forma general, muy general, podemos decir que primero las que tienen puente hidrógeno, después las que hacen dipolo-dipolo y por último las que hacen London. Pero como ya mencioné, puede variar, ¿sí? Eso de que London es último, en realidad depende de cada molécula. Bien, vamos con el último. La fórmula de la molécula de geometría molecular angular y las fuerzas intermoleculares actuantes, es decir, qué fuerzas hace, ¿sí? Qué fuerzas realiza. Díganme, ¿qué se tenía que cumplir para que una geometría molecular sea del tipo angular? ¿Recuerdan el cuadrito? Geometría molecular angular. Bueno, bien, había dos opciones. Había dos posibilidades para que una geometría molecular me dé angular. Podía tener dos grupos compartidos y un grupo libre. Ahí, libre, ahí está. O podía tener dos compartidos y dos libres. ¿Está? Esas eran las dos posibilidades. Y miren, me la dijeron al mismo momento las dos posibilidades. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál de las moléculas que tenemos acá? Porque de nuevo, me están hablando de geometría molecular. ¿Yo voy a tener en cuenta a la oxosal para hablar de geometría molecular? No. El nombre mismo me lo está indicando, geometría molecular. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las posibilidades? Bueno, este, uy, no sé qué apreté, siempre me pasa lo mismo. Me pasa que el lápiz óptico que uso tiene unos botoncitos en el costado y yo siempre los aprieto sin querer y me pasa algo extraño en la pantalla. Pero bueno, ya estamos. Las opciones son, retomo, este o este. Alguno de esos tres tiene que cumplir con esto o con esto. ¿Sí? No siempre es una sustancia por respuesta, no. No siempre. A veces se repiten, ¿sí? En este caso, sí estamos en una situación de una sustancia por respuesta, pero no pasa siempre. Bien, fíjense, el arsénico tiene tres grupos compartidos y un grupo libre. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3 compartidos y uno libre. No cumple con geometría molecular angular. El berilio cloro 2 tiene 1, 2 grupos compartidos y 0 libres. Ya habíamos dicho que su geometría era lineal. Y el azufre hidrógeno 2 tiene 1, 2 libres y 1, 2 compartidos. Es decir, estamos en esta situación. ¿Sí?
Así que, ¿cuál va a ser la respuesta? Azufre, hidrógeno 2. Y de nuevo, o por último, mejor dicho, ¿cuáles son las fuerzas actuantes en esta sustancia? London seguro, porque es una molécula, ¿sí? Y toda molécula hace London. Recuerden, no hay moléculas que no tengan fuerzas intermoleculares. Toda molécula tiene por lo menos London. Entonces London es una segura, siempre va a estar. ¿Y cuál es la otra? Bueno, puente hidrógeno no hace, porque recuerden que puente hidrógeno es flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno o nitrógeno, hidrógeno, ¿sí? Así que puente hidrógeno no hace. La otra posibilidad es que haga dipolo-dipolo. ¿Cómo me doy cuenta si hace o no dipolo-dipolo? Bueno, lo que me tengo que fijar es si la molécula es polar o no es polar. ¿Y cómo me daba cuenta de esto? Si el átomo central de la molécula tenía pares electrónicos libres, la molécula era polar. Y en este caso no tiene uno, sino que tiene dos pares electrónicos libres el átomo central, así que es efectivamente una molécula polar. Por lo tanto, una de sus fuerzas intermoleculares va a ser dipolo-dipolo, ¿sí? Esas van a ser entonces las dos fuerzas actuantes dentro de esta molécula. ¿Alguna duda? Buenísimo. ¿Quién se me fue? Éramos... Ah, ya está. Bien, buenísimo. Si no hay ninguna duda, entonces nos quedan 6 minutos igual, pero bueno, voy pegando el ejercicio de la unidad 4 y le vamos analizando el enunciado. Bueno, este es el que me había dicho Ana que quería resolver, que igualmente yo ya lo tenía en mente para resolverlo porque es uno que siempre genera problemas, porque es extraño, si es extraño es medio complicado, ¿sí? Así que vamos a resolverlo. Bien, vamos con este entonces. No sé si alguien más lo habrá intentado hacer, pero bueno, lo empezamos a plantear. En primer lugar, vamos marcando en el enunciado cuáles son las partes que más nos interesan, ¿sí? Tenemos una mezcla de dos oxosales. Esta y esta. No me quiero concentrar en nombres ni nada, quiero que solamente piensen en unidad 4, ¿sí? Magnitudes atómico-moleculares, nada más que eso. Tenemos entonces una mezcla de estas dos oxosales, y estas dos oxosales contienen, esta mezcla en realidad, contienen este número de iones cloro-oxígeno 3. Y lo primero que tenemos que pensar es, el cloro-oxígeno 3, ¿de dónde viene? Porque si me están dando un dato sobre ese número de cloro-oxígeno 3 menos, yo tengo que pensar, bueno, ¿de cuál de las dos oxosales me están dando el dato? Entonces, fíjense que la oxosal del sodio tiene el oxoanión cloro-oxígeno 4, mientras que la oxosal de el hierro tiene el oxoanión cloro-oxígeno 3, que es exactamente del cual me están dando el dato. Entonces, me están dando un dato sobre la oxosal del hierro, ¿sí? ¿Cuál es el otro dato que me dan? Y es el que suele confundir mucho. La mezcla contiene 75% de esta sal, ¿sí? Y lo que tenemos que calcular es la masa del mismo, expresada en kilogramos, presente en la mezcla. Bueno, el problemón, digamos, de este ejercicio, más allá de que nos aparece ese porcentaje que no sabemos qué hacer, el problemón es que el enunciado es horrible, ¿sí? Es medio confuso, no me deja muy claro nada. ¿75% de qué? ¿De masa? ¿De número de moles? ¿De moléculas? ¿De iones?
me dicen de oxosal, ¿sí? Pero no me aclaran en qué unidad, porque no es lo mismo decir que el 75% de los moles totales corresponden a la oxosal que decir que el 75% de la masa total corresponde al oxosal, a esta oxosal, ¿sí? No es lo mismo, son cuentas distintas. Una forma de deducir a qué se refiere este 75% es el hecho de que lo que me preguntan es sobre la masa. Entonces, bueno, imaginamos que el 75% se está refiriendo a la masa total, pero es una suposición y es re normal que te haya confundido, Ana. ¿Por qué? Porque el enunciado está incompleto. Me tienen que aclarar, ¿75% de qué? Si no da lo mismo hablar de moles o hablar de masa, me tienen que aclarar en qué unidad me lo están diciendo, ¿sí? Este ejercicio ya lo hice, ¿sí? Lo hice cuatrimestres anteriores y, según recuerdo, se refería a la masa. Y una forma de deducir que se refiere a la masa es que a continuación me dice calcular la masa del mismo. Entonces uno dice, bueno, debe estar hablando de eso, ¿sí? Pero, nuevamente, les aclaro, eso lo debería decir el enunciado. No hay nada que ustedes tengan que saber que les dé la información necesaria para deducir eso, ¿está? Entonces, el 75% de la masa total corresponde a esa oxosal, ¿sí? ¿Qué significa esto? El 100% a qué va a el 25% a qué va a corresponder. No, tranqui que no les va a tocar algo tan complicado, no se preocupen. Se está por cortar, se vuelven a unir una vez más, ¿sí? El 25% de la mezcla va a corresponder a la otra oxosal, ¿sí? Si la mezcla está solamente compuesta por esas dos oxosales. ¿Sí? Ese es el dato que tenemos, ¿está? Continuemos, ¿sí? Los datos que tenemos son entonces que el 75% de la masa total corresponde a la oxosal del sodio y el 25% corresponde al oxosal del hierro, ¿está? ¿Cuál es el otro dato que tenemos? Que en la mezcla tenemos 4,53 por 10 a la 24 iones de cloro, oxígeno 3 menos. Y por las dudas les aclaro qué es lo que tenemos que calcular, porque encima nos dice calcular la masa del mismo. Nada, nos está hablando del oxosal del sodio, ¿sí? Queremos saber entonces masa de sodio, cloro, oxígeno 4, ¿sí? Esto es lo que queremos averiguar con estos datos, ¿sí? Fíjense, con los iones que me dan de cloro, oxígeno 3, ¿qué es lo que yo puedo calcular? Puedo hacer una relación y averiguar, por ejemplo, cuánto oxosal tengo, ¿no? Pero ¿cuál de las dos oxosales? De nuevo, recordemos lo que dijimos al principio. El cloro oxígeno 3 menos no viene de ambas oxosales, viene del oxosal del sodio, ¿sí? Entonces, lo que voy a poder averiguar con el dato de los oxoaniones, con el dato del cloro oxígeno 3 menos, va a ser el número de hierro cloro oxígeno 3, 2. ¿Está? ¿Y cómo voy a hacer eso? Con una regla de 3. Entonces, averiguo número de hierro, cloro, oxígeno 3, 2. Y esto lo voy a hacer planteando lo que sabemos mirando la expresión de la oxosal, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Que cada una unidad fórmula, esa es la forma correcta de escribirlo, porque recuerden que no son moléculas. Cada una unidad fórmula de hierro,
cloro, oxígeno 3, 2. ¿Cuántos aniones tenemos? 2. Tengo 2, cloro, oxígeno 3, menos. Ahora, el enunciado me dice que yo no tengo 2 cloro, oxígeno 3 menos en la mezcla. Yo tengo 4,53 por 10 a la 24 cloro, oxígeno 3 menos. ¿Qué es lo que averiguamos entonces? El número de unidad fórmula de esa oxosal. Díganme cuánto vale. Mientras ustedes hacen la cuenta, yo la hago también para corroborar, pero háganla ustedes, ¿sí? Y me dicen. ¿Cuánto da? 2,256 por 10 a la 24. A mí me dio 2,265 por 10 a la 24, y eso lo estaría redondeando a 2,27, ¿sí? Porque la cuarta cifra es 5, ¿sí? La cuarta cifra es 5, así que la tercera cifra sube una unidad, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿Cómo me va a quedar esto entonces? Me va a quedar 2,27 por 10 a la 24, unidad fórmula, hierro, cloro, oxígeno, 3, 2. Ahora, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero averiguar la cantidad, la masa en realidad, del oxosal del sodio. Y la relación que tengo es una relación de porcentaje entre la masa de uno y la masa del otro, ¿sí? Entonces, de unidad fórmula, ¿a qué voy a tener que pasar? Voy a tener que pasar a masa. Y recordemos, les dibujo el esquemita de magnitudes atómico-moleculares. Paso de volumen a masa, de masa a mol, de mol a molécula, ¿sí? Y de molécula puedo pasar a átomo. ¿Está? Y al mismo tiempo de molécula yo podía pasar a, o de mol de molécula yo podía pasar a mol de átomo, ¿sí? Y de mol de átomo podía pasar a átomo, se los había escrito de esta forma, ¿sí? Y las herramientas que teníamos para hacer todos estos pasajes eran de volumen a masa, la densidad, de masa a mol, la masa molar, de mol a molécula teníamos Avogadro, y de molécula a número de átomo o de mol de molécula a mol de átomo teníamos la atomicidad. ¿Sí? Ese era el esquemita que nosotros usábamos. En el enunciado no me dan los átomos, en el enunciado me dan los iones. Este dato me dan 4,53 por 10 a la 24 iones de cloro, oxígeno 3 menos. Entonces yo acá este esquema lo escribí en función de moléculas y átomos, pero en este caso lo vamos a adaptar, digamos, a unidad fórmula y anión, ¿sí? En este caso en particular. Entonces, ¿yo en qué situación estoy? Yo tengo la unidad fórmula, ¿sí? Yo estoy acá, tengo la unidad fórmula, ¿y a dónde quiero llegar? Quiero llegar a averiguar la masa. ¿Qué camino tengo que hacer entonces? De unidad fórmula tengo que pasar a mol, de unidad fórmula, y de mol voy a tener que pasar a masa. ¿Cuáles son mis herramientas entonces? Avogadro y masa molar. Tengo dos pasos para hacer esto. Este va a ser el primer paso y este va a ser el segundo paso. Vamos con el primer paso. De unidad fórmula a mol. Herramienta Avogadro. Voy a decir entonces que 1 mol de unidad fórmula de hierro, cloro, oxígeno 3, 2, equivale a 6,02 por 10 a la 23, unidad fórmula de hierro, cloro, oxígeno 3, 2. ¿Sí? ¿Está? Entonces, sí, se puede hacer directamente. Yo hago la regla de 3 porque no me gusta acordarme, divido por tanto, multiplico por tanto, entonces hago la regla de 3 y que la regla me indique qué cuenta tengo que hacer. Pero si ustedes se lo quieren acordar, me parece bárbaro. La mayoría de la gente lo hace de esa forma, inclusive. Entonces, 1 mol de unidad fórmula son 6,02 por 10 a la 23.
unidad fórmula. Pero yo tengo 6,02 por 10 a la 23, no, yo tengo 2,27 por 10 a la 24 unidad fórmula de hierro, cloro, oxígeno 3, 2. Entonces díganme, ¿cuántos moles tengo? 3,77. ¿Me confirman? ¿Es 3,77? No hice esta cuenta. Buenísimo. Tengo los moles, ¿sí?, de hierro, cloro, oxígeno 3, 2. Paso al segundo paso, entonces. ¿Cuál era el segundo paso de nuestro esquema? Pasar de mol a masa. Y para eso nuestra herramienta es la masa molar, que si se fijan nos la dan en el enunciado. En el enunciado nos dicen que un mol de unidad fórmula, no voy a poner el nombre completo, pero ya saben que estoy hablando de este oxosal, tiene una masa equivalente a 223 gramos, ¿sí? La masa molar es 223 gramos sobre mol. Ahora, ¿yo tengo un mol? No, yo tengo 3,77 moles. ¿A qué masa corresponde entonces? Resuelvo la regla de 3. 3,77 por 2,23. ¿Cuánto es? 841 gramos, me dicen. Bueno, lo puedo expresar directo. Bueno, no, nada, no dije nada. 841 gramos. Listo. ¿Qué masa tenemos? La del oxosal del hierro. ¿Sí? Nos queda un pasito más y vamos a poder averiguar la masa de la oxosal del sodio. ¿Está? Lo voy a escribir con color acá. De esto yo tengo 841 gramos. ¿Todos entendieron estos pasos? Así los puedo borrar y nos concentramos ahora en calcular la del sodio. Bien. La de la oxosal del sodio en realidad. Borro el esquema, borro todo porque la parte de magnitudes atómico-moleculares ya pasó. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la relación de porcentajes, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el 25% de la masa total de la mezcla equivale a la masa de la oxosal del hierro, es decir, equivale a 841 gramos, ¿sí? Pero yo no quiero saber la masa de la oxosal del hierro, yo quiero saber la masa de la oxosal del sodio, ¿sí? Del sodio, cloro, oxígeno 4. Y para hacer eso, el dato que yo tengo es que el 75% de la masa total corresponde a la masa que viene de la oxosal del sodio. Entonces puedo resolver una regla de 3. Si el 25% son 841 gramos, el 75%, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? ¿Se entiende? Multiplico y divido. ¿Cuánto les dio? 2.523 gramos. 2.523. ¿Qué es lo último que tenemos que hacer? Nos dice masa expresada en kilogramo. Así que estos 2.523 gramos los voy a pasar a kilogramos. ¿Cómo los paso a kilogramos? De nuevo, pueden acordarse del factor de conversión o pueden pensar que 1.000 gramos son 1 kilogramo. Entonces, 2.523 gramos, ¿cuántos kilogramos van a ser? 2,52 kilogramos. ¿Sí? 2,52 kilogramos. Y esa es la respuesta. ¿Quedó claro? Ana, ¿se entendió ahora?
Era solamente la parte del porcentaje lo que te trababa, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a pasar al ítem B, ¿sí? Porque quiero llegar a hacer la de soluciones. Por ejemplo, por lo menos, perdón, el ítem A, que es la parte de diluciones, que es la parte más importante de todas. Así que hagamos rápido el B y continuamos. Así completamos las 5 unidades. ¿Cuál es la masa de 75 milimoles de gas nitrógeno? Gas nitrógeno, acá en realidad nos lo dan, ¿no? Pero si nos dicen gas nitrógeno, es esto, es diatómico, ¿sí? Si nos dicen gas hidrógeno, es hidrógeno 2. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso es oxígeno 2, etc. Me dice masa de 75 milimoles. Bien, yo sé pasar de mol a masa. Para pasar de mol a masa, mi herramienta es la masa molar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que acá me están dando como dato milimoles. Tengo que pasar entonces primero de milimol a mol y después de mol a masa. Y ahí, como lo indica el nombre, como decir mililitro litro, es lo mismo decir milimol mol. O sea, 1000 milimoles van a ser un mol. Esa es la relación. Es simplemente una unidad distinta para expresar moles, ¿sí? En vez de mol, milimol. Es lo mismo. No es lo mismo, pero me refiero a que se refiere a lo mismo, pero con una distinta unidad. Ahora, yo no tengo 1000 milimoles, yo tengo 75. 75 milimoles, ¿cuántos moles van a ser? Bueno, hago 75 dividido 1000. 0,0750 me da, ¿sí? 0,0750 moles. Listo el paso 1. Paso 2, voy a pasar de mol a masa. Y para eso me dan como dato la masa molar del nitrógeno. Entonces yo sé que un mol de nitrógeno 2 tiene una masa de 28 gramos. ¿Sí? 0,0750 moles de nitrógeno 2, ¿qué masa van a tener? Díganme. Tengo que hacer 0,075 por 28. Esto me da 2,1 gramos, que en realidad yo lo tengo que expresar como 2,10 gramos, porque recuerden que siempre tengo que expresar la respuesta con 3 cifras significativas, ¿sí? Y listo. Esa es la respuesta del punto B. Re fácil, ¿sí? La única complejidad que tenía era que en vez de decirme mol, me decía milimol. Entonces había que recordar o deducir esa equivalencia, digamos, entre milimol y mol. Bien, vamos a pasar rápido a unidad 5, así cumplo con el objetivo de la clase de hoy. Fíjense que el ítem A del ejercicio que acabamos de hacer era complicado por su enunciado y porque les daban el porcentaje, pero después no tuvo tantos numeritos y tantas cosas extrañas. Así que dentro de todo, yo siento que zafó. Si hubiese todo un poquito mejor redactado, estaba bueno. No era tan difícil. Bien, soluciones, ¿sí? Unidad 5. Con esto terminamos. Se necesitan preparar, listo. Ya me están empezando a dar información. Yo, recuerden, tengo una solución concentrada o solución madre o lo que sea. También, yo todas las clases me parece que le digo de una forma distinta. Ahora, hoy me dieron ganas de decirle inicial. Sí, pero es que en realidad es así, tiene muchos nombres distintos. Concentrada, inicial, madre. Si yo agarro un poco de esta solución inicial y le agrego agua, lo que estoy haciendo es una dilución. Voy a estar preparando entonces una solución diluida. Y hoy la voy a llamar solución final. También la pueden llamar solución 1 y 2, solución A y B, como más les guste.
se necesitan preparar. Siempre que me dicen que necesito preparar o que voy a preparar, me están hablando de la diluida, porque la que se prepara es la diluida, de la cual yo parto siempre es la concentrada. ¿Sí? Entonces, ojo con el enunciado, porque a veces te aclaran cuáles son los datos de la diluida y cuáles son los de la concentrada y a veces no. ¿Sí? Entonces hay que prestar atención. Si quiero preparar 2 decímetros cúbicos, lo que me están dando como dato es el volumen final, es decir, el volumen de la solución final, o sea, el volumen de la solución diluida. Y es 2 decímetros cúbicos. ¿Sí? De una solución de este ácido, ¿sí? No me interesa demasiado por el momento quién sea, lo voy a aclarar acá, pero no me cambia demasiado. Me dan la masa molar y me dan la concentración también. La concentración no es una concentración molar, así que no voy a poner corchetes, sino que voy a poner la C directamente, voy a ponerle concentración final, 5% masa en volumen. Bien, esos son los datos que tenemos de la solución final. Y tenemos también datos de la solución inicial, porque nos dicen que esa solución final la vamos a preparar a partir de una solución, es decir, me van a dar a continuación los datos de la solución de la cual partimos, o sea, de la solución concentrada, y me dice que la concentración de la solución es 1 molar. Me están dando una concentración molar, así que voy a usar los corchetes, y recordemos que cuando yo preparo una solución diluida a partir de una concentrada, el soluto es el mismo, porque lo único que estoy haciendo es agregar agua. Yo solo agrego agua, entonces si el soluto acá era este ácido, el soluto acá va a ser el mismo ácido. ¿Sí? Bien, la concentración es entonces 1 molar. ¿Y qué es esto? Es la concentración inicial, ¿sí? La concentración de la solución concentrada. Me dice también que la densidad, recuerden que yo la densidad la escribo así, pero a ustedes les va a parecer así, es 1,05 gramo sobre centímetro cúbico. Y lo que tengo que averiguar es la masa de la solución concentrada que yo necesito para preparar esa cantidad de solución diluida. O sea, lo que tengo que averiguar es la masa inicial. ¿Sí? ¿Cuál es el primer paso? Primero, una aclaración, que es la que les hago siempre y es la que ustedes tienen que tener recontra presente. El soluto inicial es igual al soluto final. Es decir, si hay algo que tienen en común la solución concentrada y la solución diluida, es que tienen exactamente la misma cantidad de soluto. ¿Por qué? Porque yo para pasar de concentrada a diluida, lo único que hice fue, nuevamente lo repito, agregar agua. Yo no agregué soluto, yo no saqué soluto, yo agregué agua, nada más. ¿Sí? Entonces, este dato es muy importante, porque es el puente entre una solución y la otra. ¿Cuál era el primer paso en este tipo de ejercicios de dilución? Averiguar cantidad de soluto. Y como yo sé que la cantidad de soluto es la misma en ambas, bueno, la voy a averiguar de donde pueda, ¿sí? De donde tenga los datos para averiguarla. ¿Y cuáles son los datos que yo necesito para averiguar la cantidad de soluto que tengo? Necesito 2 datos. Cantidad de solución, sea volumen o sea masa, y concentración de la solución. En los datos de la solución concentrada, yo tengo concentración, pero no tengo cantidad de solución. Así que no puedo calcular con esos datos la cantidad de soluto. Pero en la solución diluida, tengo cantidad de solución y tengo concentración de la solución. Es decir, voy a poder calcular la cantidad de soluto que hay tanto en la diluida como en la concentrada a partir de esos datos. ¿Sí? Y para esto lo primero que voy a hacer es abrir este dato, que es el de la concentración de la solución diluida. 5% más en volumen. ¿Qué me indica esto? Que tengo 5 gramos de soluto, es decir, del ácido, cada 100 mililitros de solución. ¿De qué solución? Bueno, de la solución final, ¿sí? Es de esa solución de la cual me están dando el dato de concentración. Listo, tengo esta relación, entonces tranquilamente voy a poder averiguar en este volumen de solución cuánto soluto yo tengo. Pero acá tengo un problema, ¿yo puedo poner directamente 2 decímetros cúbicos acá abajo? No,
porque recuerden que en el renglón de abajo de la regla de 3 y en una misma columna, por decirlo de alguna forma, entre comillas, lo tengo que expresar con la misma unidad. Si yo tengo mililitro arriba, tengo que tener mililitro abajo, no lo puedo expresar como decímetro cúbico. ¿Qué voy a tener que hacer entonces? Expresar esos 2 decímetros cúbicos como mililitro. Y recuerden que decímetro cúbico y litro es lo mismo, entonces decir 2 decímetros cúbicos es lo mismo que decir 2 litros. ¿Y 2 litros cuántos mililitros son? 2000 mililitros. Entonces, en 2000 mililitros de la solución final, ¿cuánto soluto tengo? Bueno, voy a tener que resolver la regla de 3. 2000 por 5, multipliqué por 4, 2000 por 5, ahora sí, dividido 100. Esto me da 100 gramos. ¿Qué es lo que acabo de averiguar? Acabo de averiguar esto. Tengo 100 gramos de soluto. ¿En dónde? En ambas. Tengo 100 gramos de soluto en la solución diluida y tengo 100 gramos de soluto en la solución concentrada, porque de nuevo, ese es el dato en común entre las dos soluciones. La cantidad de soluto no cambia. Yo no meto ni saco soluto. ¿Está? Entonces, yo ya sé eso. ¿Qué voy a tener que hacer ahora? Averiguar lo que me está pidiendo, que es la masa inicial, ¿sí? O la masa de la solución concentrada. Una vez que averigüé la cantidad de soluto, la solución diluida ya no me sirve para nada, no me interesa más. Ya la usé, ¿sí? Ya saqué lo que tenía que sacar, no tengo que hacer más nada. Voy a borrar esta regla de 3 porque yo ya copié el resultado y no quiero dejar de tener a la vista el cuadrito que acabamos de hacer. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es plantear que en la solución concentrada tengo 100 gramos de soluto, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la solución concentrada me da una concentración molar, y la concentración molar esa me está indicando que yo tengo 1 mol de soluto cada 1 litro de solución inicial, ¿sí? Cada 1 litro de solución concentrada. ¿Cuál es el problema que tengo entonces? Yo el soluto lo tengo expresado en gramo, no lo tengo expresado en mol, así que voy a tener que hacer una especie de cálculo auxiliar, si quieren, en el que tengo que averiguar 100 gramos de soluto a cuántos moles representa. 1 mol de este ácido, ¿qué masa tiene? Probablemente me lo diga el enunciado, si no me lo dice, lo busco en la tabla periódica, no hay problema. Me lo dice ahí, ¿sí? Me dice la masa molar 63 gramos sobre mol. Así que 1 mol son 63 gramos de ácido. ¿Está? Bien, pero yo no tengo 63, yo tengo 100 gramos de ácido. ¿A cuántos moles representa? Bueno, resuelvo la regla de 3. 100 por 1, que es 100, dividido 63. Esto me da 1,5873, etc. ¿Cómo se va a redondear? 1,59 mol de ácido. ¿Por qué? Porque la cuarta cifra es un 7, mayor a 5, entonces la tercera cifra sube una unidad. Listo, ya tengo los moles. Ahora que tengo los moles, sí puedo utilizar esta regla de 3. Esa regla de 3 me dice que en 1 litro de solución inicial, en 1 litro de solución concentrada, tengo 1 mol de soluto. Pero yo sé que en la cantidad de solución concentrada que yo tomé, tengo 1,59 moles de soluto, no tengo solo 1. Entonces lo que voy a hacer es averiguar qué volumen de solución concentrada tomé yo, de manera que contenga esa cantidad de soluto, ¿sí? Resuelvo entonces esta regla de 3. Me va a quedar 1,59 por 1 dividido 1. ¿Cuánto va a ser? 1,59. Pero 1,59 ¿qué? Litro de solución inicial. ¿Qué es lo que acabamos de averiguar? El volumen inicial. Pero a mí no me piden el volumen inicial, a mí me piden la masa inicial. Y tengo el último dato para poder resolver esto, que es el dato de la densidad. Recordemos, densidad igual a masa sobre volumen. Si yo tengo un dato de volumen, puedo averiguar cuál es la masa que tiene esa cantidad de sustancia.
¿sí? La cantidad de sustancia que ocupa ese volumen. Entonces lo que puedo hacer es despejar masa. Densidad por volumen igual a masa, ¿sí? Porque la masa es lo que yo quiero averiguar. Reemplazo. La densidad es 1,05 gramo sobre centímetro cúbico. Y acá tengo otro problema. La densidad está en gramos sobre centímetro cúbico y el volumen lo tengo en litro. ¿Puedo meter litro? ¿Puedo multiplicar esto por litro? No, porque yo necesito que las unidades de volumen se cancelen para que el resultado me dé en unidades de masa. Así que voy a pasar ese 1,59 litros a mililitros, o lo que es lo mismo a centímetros cúbicos, porque recuerden que centímetro cúbico y mililitro es exactamente equivalente, ¿sí? Bien, me va a quedar entonces 1,59 por 1000, ¿sí? Es decir, 1590 mililitros, o lo que es lo mismo, centímetros cúbicos. Así que lo agrego acá. 1590 centímetros cúbicos. Esa cuentita me va a dar la masa. ¿Cuánto da esa cuenta? Bueno, hago la multiplicación. 1590 por 1,05. Eso me da 1669,5, o sea, 1670 gramos, ¿sí? Pero creo que el enunciado, vamos a comprobarlo, pero creo que el enunciado me decía expresar en kilogramo, ¿no? Calcular la masa expresada en kilogramo. Bueno, vamos a expresarla en kilogramo. Esto es lo mismo que decir qué cosa. Bueno, 1670 lo tengo que pasar a kilo. 1000 gramos es un kilo. 1670 gramos, vamos a tener que hacer 1670 dividido 1000 y me da 1,67 kilogramos. Y esto que acabamos de averiguar acá es lo que me está pidiendo el enunciado, que es la masa de solución concentrada que yo tomé para preparar la solución diluida de la cual me dieron el dato en el enunciado, ¿sí? 1,67 kilogramos es la respuesta. ¿Se entendió? Vamos a ver si llegamos a hacer el punto B. Espero que lleguemos. Nos quedan 8 minutos. Voy a dar todo de mí para poder llegar. De todas formas, los puntos B no son tan complicados, ¿sí? Pero bueno. Son medios largos igual los puntos B. Como que requieren muchas cuentas. Bien, vamos a ver qué nos dice. El punto B. Una solución acuosa de hexaoxosal K2SO3 y nos dice que esta solución tiene una concentración de 0,220 molar, contiene esta cantidad de cationes potasio. Y lo que tengo que indicar es cuál de estos volúmenes contiene esa cantidad de cationes potasio. Bien, ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Averiguar la concentración de cationes potasio. ¿Sí? Porque me están hablando del potasio, entonces por el momento no me interesa el oxosal, me interesa la concentración del potasio, ¿sí? Y para eso voy a plantear la reacción de disociación. Esta oxosal en agua se disocia en 2 potasios y en este oxoanión, que recordemos que tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Es un oxoanión divalente. ¿Está? Y el potasio es del grupo 1, entonces es monovalente. Bien, si la concentración del oxosal es 0,220 molar, ¿cuál va a ser la concentración del catión? El doble, porque cada un oxosal se liberan 2 cationes potasio. Es decir, la concentración va a ser 0,440 molar. ¿Sí? Lo que me está indicando esto es que cada un litro de solución yo tengo 0,440 moles de catión potasio. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Los cationes potasio que me dan en el enunciado los tengo que pasar a mol, ¿sí? Un mol de potasio son 6,02 por 10 a la 23 cationes potasio, ¿sí? 8,50 por 10 a la 22 cationes potasio, ¿cuántos moles van a ser? Bueno, hago la regla de 3, ¿sí? Hago 8,50
exponente 22 por 1, que es exactamente lo mismo, dividido 6,02 exponente 23, y eso me da 0,141. 0,141 mol de K+, ¿sí? Bien, esos son los moles entonces, y yo lo que tengo que averiguar es cuál es el volumen de solución de esta concentración de potasio que contiene esa cantidad de moles, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es abrir este dato de la concentración, que como les dije recién, lo que me indica es que yo tengo 0,440 moles de potasio cada 1 litro de solución. Ahora, yo quiero saber 0,141 moles de potasio, ¿en qué volumen de solución están contenidos? Planteo entonces esta regla de 3, ¿sí? La resuelvo, me queda entonces 0,141 por 1, que es lo mismo, dividido 0,440. Y me da 0,3204, o sea, 0,320 litros, ¿sí?, de solución. Bueno, y vamos a ver cuál coincide. La primera me dice 0,642, no. La última me dice 64,2 litros, nada que ver. La B me dice 0,500 litros, no. La D me dice 1,20, no. La C me dice 0,321. Bueno, fíjense, ahí hay un pequeño error de redondeo o una aproximación que la hizo, nada, es distinto a lo que hicieron en el ejercicio que lo que hicimos nosotros en algún momento, porque fíjense que a mí esto me dio 0,3204. O sea, si esto hubiese sido un 5, esto sería un 1. Realmente es muy, muy pequeña la diferencia. No importa, es considerado correcto igual. Recuerden que hay un rango del 3%, entonces si a nosotros nos da 0,320 litros, bueno, obviamente la respuesta correcta va a ser 0,321 litros, ¿sí? Entonces la correcta es el ítem C. Ese es el volumen de solución que contiene 8,50 por 10 a la 22 cationes potasio. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? Buenísimo.